El Grupo Parlamentario del FMLN presenta Opinión Legislativa. Este día vamos a hablar de un tema trascendental para el país y particularmente para la clase trabajadora. Nos referimos precisamente al tema del salario mínimo que se viene discutiendo desde el año pasado. Primero, en campaña, los partidos políticos dimos nuestra opinión que esperábamos que se hiciese a principios del año 2016. En principio hay que decir que hay base legal para hacer esto, que no es un capricho ni del presidente ni de ningún partido político y menos de un trabajador o de alguna organización social y sindical en particular. Es más bien un derecho establecido en convenios internacionales, en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo. En ese sentido, decir que hay base legal para discutir cada 3 años el ajuste al salario mínimo y debe ser atendiendo al costo de la vida. Ese es el elemento central. Y aun cuando cada sector, llámese gobierno, empresa privada o trabajadores, tienen su manera particular de cómo presentar la propuesta y de cómo justificarla, hay que decir que a veces hay algunas descalificaciones sin mayor sentido. Por ejemplo, la empresa privada ofreció en un principio el 3% anual, es decir, el 9% en los 3 años. El gobierno de una vez pidió nivelar el salario o ajustar el salario mínimo en la parte urbana a $300 y en la parte rural a 250. La empresa privada decía que no habían criterios técnicos y que eso era una especie de invento. Déjenme decirles que la ministra de Trabajo, que es la persona que conduce o que lidera o que lleva la vocería principal en el tema del gobierno, decir que el subir el salario mínimo tiene a la base el estudio de diferentes aspectos y basa la propuesta del gobierno en 8 criterios técnicos que sustentan la propuesta. Y es importante que la gente tenga claro esto, porque si no, la gente se queda preguntando, ¿y por qué el gobierno tiene que dar opinión? ¿Por qué el gobierno propone 300 y 250 y la NET propone 3% anual y finalmente se movieron a 5%? Cosa que está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno, por las organizaciones sociales y sindicales, por la clase trabajadora en general. Incluso hasta el obispo de San Salvador ha dado opinión que eso es en realidad una barbaridad lo que han hecho, porque es un aumento al salario mínimo que no es justo y que no se corresponde con el costo de la vida. En ese sentido, decir que el gobierno basó su propuesta en aspectos básicos. Primero, el costo de la vida, que es la condición fundamental o el aspecto fundamental planteado en el Código de Trabajo. Los salarios mínimos actuales no cubren el costo de la vida porque apenas estamos hablando de $252 aproximadamente en el sector comercio y servicios, en la industria 246 y en la maquila 211. Eso hablando de la parte urbana, porque en la parte rural el salario mínimo más alto es de $118. Y entonces cuando uno revista el costo de la canasta alimentaria, de la canasta básica alimentaria, resulta que a nivel de la parte urbana es de $203, lo que significa que lo que le sobra a la gente a nivel de la parte urbana para cubrir otras necesidades básicas en realidad resulta ser muy poco. A nivel de la maquila, por ejemplo, le estarían sobrando prácticamente $8. A nivel de la parte de la industria le estarían sobrando aproximadamente $37, $36, $37. A nivel de la comercio y servicio prácticamente le estarían sobrando como $41. Y entonces uno se pregunta, ¿y con esto que le sobra a la gente podrá cubrir
energía eléctrica, estudios, agua potable, transporte, por mencionar otros aspectos que son básicos para la vida de las personas. En la parte rural, la canasta básica alimentaria anda rondando los $140. Y si el salario mínimo es de 118, el más alto, y el más bajo de $98, significa que el salario mínimo en el campo no alcanza ni para la comida de la gente. Entonces, cuando el gobierno propone 250 es precisamente para ponerlo más o menos al nivel del costo de la canasta básica alimentaria. Y a nivel de ciudad, pues como hay otra cantidad de cosas que se hacen, en realidad subirlo a $300 implica aumentar un promedio de $48. Eso es sustancial en relación a la propuesta que la ANEP hizo. Y aquí cabe preguntarse por qué los representantes laborales, en vez de respaldar cualquiera de las 12 propuestas que hicieron las organizaciones sociales y sindicales a través de las federaciones y confederaciones, ¿por qué no la representación laboral retomó alguna de esas propuestas? Al fin y al cabo, eran propuestas que estaban de los $300 arriba, hasta 550. Recuerdo que había una de las propuestas más altas del sector laboral. Pero lo curioso es por qué la representación laboral terminó respaldando la propuesta de la ANEP y no la de sus representados. ¿Qué hay ahí en esa decisión de la representación laboral? ¿Será que los representantes laborales fueron comprados por la ANEP? ¿Será que los representantes laborales les ofrecieron algún beneficio personal? ¿Será que los representantes laborales no tienen comunicación con sus representados? ¿Será que los representantes laborales no les interesa representar dignamente a sus trabajadores? ¿Qué es lo que estará pasando? Ese es objeto de investigación y de puesta en alerta de la clase trabajadora para que en los próximos días que se va a elegir nuevos representantes a los organismos tripartitos, realmente escojan muy bien y que elijan gente que de verdad los vaya a representar y que no se aproveche de su cargo representándolos en alguno de estos organismos para sacar beneficio personal. Esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa en realidad la propuesta, hay que decir que han habido cosas interesantes. Por ejemplo, hasta hoy los sectores a los que se les da el beneficio del ajuste al salario mínimo eran 9. Pero en este Consejo Nacional del Salario Mínimo, que lo integran 3 representantes del gobierno, 2 de la empresa privada y 2 de la representación laboral, un acuerdo importante fue reducir la tabla de 9 a 5. Se mantienen los 3 de la parte urbana y se reduce a 2 lo de la parte rural. ¿Cuáles son esos sectores a los que ahora hay que hacerles un ajuste al salario mínimo? El primero es comercio y servicios, eso se mantiene. El salario vigente actual para este sector es de $251.70. El gobierno proponía aumentarle a 350.10. La ANEP propuso aumentarle a 289.46. Esa es la propuesta aprobada el 1 de junio, día en que el profesor Salvador Sánchez Serén hizo su informe en la Asamblea y a la Nación ante miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país de los logros del segundo año de gestión. Entonces, cuando uno revisa ya en detalle cuál es el aumento real que se propone y que se hizo, el gobierno, el aumento real para este sector era de 98.30, equivalente al 39%. Lo que le aumentó la ANEP fue $37.76 en 3 años. Eso equivale al 15% en los 3 años, 5% anual. Divida usted 37.76 entre 3 para saber cuál era el salario mínimo mensual, ¿verdad? Ahora bien, luego viene la parte de la maquila, textil y la confección. El salario actual es de 210.90, el gobierno proponía subirlo a 340.20 y la ANEP propuso subirlo a 242.54. En esencia, y ya traducido en números,
el aumento propuesto por el gobierno a este sector era de $129.10. Lo que le subió la ANEP con la representación laboral fue de 31.64. Eso es el 15%. Eso significa que es alrededor de $10 anuales lo que le iba a subir al sector maquila, textil y la confección. Luego el sector industria, que en este momento tiene, aquí se modificó, ya no solo es la industria, sino industria e ingenios azucareros. El salario vigente es de 246.60, el gobierno proponía subirle a 350.10, la ANEP propuso subirle 283.59, lo que significa, ya traducido en números, el aumento real. La propuesta de gobierno era subirle a este sector 103.40, eso equivalía al 42%. Y la ANEP le subió 36.99, eso es el 15% en los 3 años. Significa más o menos un promedio de $12 anuales. Luego, ya en la parte rural, está los beneficios de café. El salario actual de este sector es de $171. El gobierno proponía subirle a 240. La ANEP propuso subirlo a 196.65. ¿Qué significa ya en detalle el aumento? El gobierno estaba ofreciendo subir $69 a este sector. En porcentajes eso significa el 40%. Y la ANEP, con el respaldo de la representación laboral, le subió 25.65. Eso es el 15% en los 3 años. Como pueden ver, $25 en 3 años, y el costo de la vida, que siempre sube cada año, en realidad esto es ofrecerle una miseria a la gente. Y finalmente, el quinto y último sector que se define en la parte rural son los trabajadores agropecuarios y la recolección de cosechas de café, de caña de azúcar, de algodón y de beneficios de algodón. Que aquí el salario que se tiene actualmente, que es el más alto, por cierto, de la zona rural, es de 118.20. La propuesta del gobierno de aumentarle era a $210, mientras que la ANEP propuso subirle a 135.93. En esencia, el aumento del gobierno significaba $91.80, eso significaba el 78% de aumento, mientras que la ANEP, con la representación laboral, le subieron 17.73 en 3 años, eso equivale al 15%. En esencia, lo que le ha subido son 20 centavos de dólar diario. En realidad, esto es una injusticia, es un insulto a la inteligencia de la clase trabajadora, porque 20 centavos diarios no alcanza para comprar ni las tortillas que se va a comer en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Se pregunta usted, entonces, ¿cuál es la conciencia social de los empleadores de este país y de esos representantes laborales que decidieron aumentar el 15%? Hasta hoy hay una posición de gobierno y una posición del grupo parlamentario del FMLN, y es de rechazo a esa propuesta. Coincide, por supuesto, con la clase trabajadora, que también se ha estado pronunciando en el sentido de que el gobierno, a través de la ministra, no apruebe ese decreto de aumento al salario mínimo, que por cierto no le ha llegado al gobierno todavía. Lo han entretenido ahí en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y en tanto no esté firmado por esos dos sectores que han decidido aprobar esa miseria, en realidad no puede tomar acción todavía el Ejecutivo, que por cierto el presidente el fin de semana respaldó a la ministra Sandra Guevara que observe el decreto para que regrese al seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo y se rediscuta un aumento que realmente valga la pena, que se corresponda al costo de la vida. Pero en la propuesta del gobierno no solo se debe de corresponder al costo de la vida, sino que también a la productividad del trabajo, a la inversión y al empleo, al costo de producción, a la competitividad, a la inflación
y por supuesto a otros dos aspectos técnicos que tienen que ver con la reactivación económica y la redistribución económica. Los empresarios dicen que si se hace un aumento desmedido, lo cual no es cierto que sea un aumento desmedido, sino más bien es un aumento, primero, explicado sobre bases y criterios técnicos, y segundo, sobre la base de la realidad de la clase trabajadora. Entonces, si el trabajador tiene un mejor salario, va a tener mayor capacidad de compra. ¿Quiénes son los que venden en este país? Pues los dueños de las tiendas, los dueños de los hoteles, los dueños de las empresas, los que producen, valga la redundancia, mercancías o productos que consume la clase trabajadora. Entonces, si el trabajador tiene un mayor poder adquisitivo, el vendedor o el dueño de la fábrica o el dueño de la empresa va a tener una mayor posibilidad de venta. Entonces, es, como dicen ellos mismos, un ganar-ganar. Gana el trabajador y gana el empresario. Pero además de tener un aumento en el poder adquisitivo, el trabajador o trabajadora, también hay un estímulo al trabajador. Y al verse estimulado, él hace un mayor aporte a la productividad del trabajo. ¿Qué quiero decir con ello? Que en la medida que el trabajador se ve estimulado por el empresario, en esa medida hay una mayor dedicación al trabajo y por tanto hay un aumento en la productividad del trabajo y por consiguiente una mayor ganancia para el empleador. Ese es otro elemento importante a considerar y además hay que decir que el trabajador, cuando se ve estimulado por un mejor salario, también ve como propio el trabajo que hace, aun cuando sabe que la ganancia va a parar a manos o al bolsillo del empleador. En realidad sabe que en la medida que su jefe, que su patrón tiene mayores ingresos, en esa medida va a mejorar las condiciones de trabajo de él, ya sea mejorándole el salario o mejorando las condiciones donde desempeña su actividad laboral. Pero también hay que decir que el aumento al salario mínimo lleva aparejada la posibilidad de que cuando el trabajador llegue al punto de jubilarse, si tiene un salario justo, va a tener una pensión digna. Es decir, que un salario injusto produce pensiones que en realidad no le alcanzan a la gente. Por eso es que hacer un aumento sustancial al salario mínimo lleva aparejada la posibilidad de dignificar el trabajo de quienes se dedican a desarrollar una labor a cambio de un salario, pero además lleva aparejada la posibilidad que cuando él se vaya a jubilar vaya a dejar de trabajar porque ya cumplió, en el caso de ser mujer, 55 años de edad, o en el caso de ser hombre, 60 años de edad, más 25 años de cotización, entonces tendrá derecho a una pensión. Y si su salario fue injusto, hay que estar claro que va a tener una pensión injusta y que por lo tanto la vejez realmente será de sufrimiento, de miseria, de vivir bajo condiciones deplorables. Por eso es que nos parece que los beneficios que tiene el aumento sustancial al salario mínimo lleva aparejada beneficios a los mismos trabajadores, beneficios a los empleadores y beneficios al país, porque en la medida que hay una mayor productividad del trabajo, hay una menor o mayor control de la inflación, es el país el que tiene una estabilidad en sus actividades económicas y por tanto las posibilidades de crecimiento que hoy por hoy son del 2.5 anual y que el gobierno se propone subir otra cantidad porcentual que vaya mejorando la economía del país para salir de la crisis y tener un país donde valga la pena vivir como se lo propone el profesor Salvador Sánchez Serén, que trabaja por un país más productivo, más seguro y por lo tanto más educado, tiene a la base de que los salarios de la clase trabajadora tiendan cada vez a tener aumentos realmente que se correspondan con las necesidades básicas de la población. Entonces, creemos que este es un tema que debemos promover, que debemos, trabajar y concientizar
De hecho, el gobierno está claro que su propuesta es una propuesta razonable, que es una propuesta viable, que es una propuesta posible y que va a seguir luchando a través de su representación en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo por reivindicar los intereses de la clase trabajadora. Esperamos que la empresa privada reflexione, que deje a la representación laboral que piensen con cabeza propia, que no les manipulen su voluntad y que también la clase trabajadora exija en este momento a su representación laboral que se pongan en los zapatos de su necesidad, de su interés por que haya un aumento al salario mínimo que realmente sea digno de reivindicar su actividad laboral, que no sea un salario mínimo que satisfaga el interés del empresario o del empleador, que sea un salario mínimo que se corresponda con el mandato constitucional y del Código de Trabajo de corresponder al costo de la vida, de saber que la canasta básica alimentaria tiene un precio y que se necesita tener salarios que ayuden mínimamente a eso y en la medida que se pueda a cubrir otras necesidades. Menos mal que el gobierno de la República de El Salvador, del profesor Salvador Sánchez Serén y el compañero Óscar Ortiz, mantienen los subsidios al gas, a la educación, al transporte, al agua. Si no, la gente, lo poco que gana no le alcanzaría para cubrir estas necesidades. El gobierno está por lograr el buen vivir y su esfuerzo está encaminado precisamente a proveer de los recursos mínimos que la clase trabajadora, que la población en general, que la ciudadanía en general necesita para resolver sus necesidades básicas, sus necesidades elementales, como es educación, salud, vivienda, transporte y todas las necesidades básicas que necesitamos los seres humanos para vivir como tales. En ese sentido, nosotros somos un grupo parlamentario coherente y además consciente de que la clase trabajadora necesita salarios más justos para obtener pensiones dignas. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.